Ok, entonces en esta tarde mis hermanas las invito a que oremos, ¿verdad? Sean todas bienvenidas. Vamos a abrir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, bendecidas estamos, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, este grupo de tus hijas, Señor, dispuestas a aprender de tu palabra, Padre Santo, a alabarte, a glorificar tu nombre por medio de estas alabanzas, Padre Santo. Sé con mi hermanita Jackie, nuestra expositora de esta noche, Señor, bendícela a ella y a cada una de nosotras que estamos aquí reunidas para aprender, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría para recibir la palabra de hoy, Señor, y llevarla a nuestros corazones y asimismo a la práctica. Sé con mi hermanita también que pondrá las alabanzas, Señor, que lleguen hasta tu trono de gracia, Señor. Sé pues con cada una de mis hermanas aquí representadas y bendícenos en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Cris. Hermana Eva, el tiempo de usted con las alabanzas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, yo creo que todos estamos contentas, ¿verdad? Así es que vamos a empezar cantando, es Cantad Alegres, con esta alabanza que es muy, muy hermosa y dice así, yo me imagino que todos están contentas. Vamos a cantar, dice así. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Reconoced que Dios es Rey, nuestro potente Creador. Ovejas somos de su grey y pueblo suyo por amor. Con alabanza y gozo entrad a la presencia del Señor, al soberano aclamad y bendecidle con fervor. Amén, hermanas. Vamos a cantar el siguiente canto. Titula Quiero ser, Señor, tu siervo, pero como somos puras mujeres en esta ocasión, vamos a cantarlo así. Quiero ser, Señor, tu sierva. Creo que esta es una oración o un deseo que tenemos todas las que estamos aquí dispuestos a adorarle. Vamos a cantar. Quiero ser, Señor, tu sierva, dándote mi adoración, dándote todo mi corazón y complacerte a ti. Quiero ser, Señor, tu sierva, hacia ti acércame. Todo lo que busco es servirte más. Hazme útil, Señor, a ti. Amén. Y el siguiente, sin lugar a dudas, con Jesús iríamos a cualquier lado, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar A cualquiera parte sin temor iré. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él segura estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar,
Quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén, hermanas. Dios las bendiga. Muchas gracias, hermana. Bueno, hermana Jacqueline, yo no tengo su biografía, pero sí puedo decir desde el tiempo que la conozco a través del Zoom, la ternura que usted expone la palabra y esa sensibilidad como pocas hermanas que usted tiene para transmitirnos la palabra. Y la verdad que a mí me encanta cuando usted expone la palabra de Dios y cómo la expone, porque todo el mundo expone, pero me gusta cómo se siente así la palabra de Dios en el corazón y en todos los sentidos de nosotras cuando usted expone su palabra, hermana. Y lo que yo puedo decir es que usted es una gran servidora de Dios y que muchas estamos muy orgullosas de usted y de que usted sea nuestra hermana. Y hermana, ¿qué más yo podría decirle? Muchísimas cosas podría decir de usted, pero eso es lo poquito que yo he observado de usted y lo que puedo decir de usted, hermana. Y gracias por estar aquí en Lámpara Encendida. Para nosotros es un honor que usted exponga la palabra esta noche. Bienvenida, el tiempo es suyo, hermana. Muchas gracias, mi querida hermana María. Estoy muy feliz de poder estar en esta sala. Las conozco hace tanto tiempo y para mí también es un gozo de poder estar todas las veces que me invitan aquí a estar delante de ustedes. Gracias por sus palabras también, mi hermana. Pero la gloria es para el Señor. Exponer la palabra del Señor lleva una gran responsabilidad y espero que el Señor nos use esta noche también para poder predicar su palabra. Vamos a hablar un tema esta noche, hermanas, que se titula La ira de Dios. Y para ello me gustaría, si, como nuestra hermana Rosy no está, le había pedido a ella que me leyera el pasaje, pero hermana María, ¿usted podría leer, por favor? Mateo capítulo 11, del 20 al 24, por favor. Mateo capítulo 11, del 20 al 24, por favor. Mateo 24, ¿verdad, hermana? No, Mateo 11. Ah, perdón, 11, ok. Capítulo 11, del 20 al 24. 11. Okay. Es un tema que nos habla mucho acerca de la ira de Dios y yo espero de que cada una de ustedes esté con una mente muy abierta para que pensemos más que nada en nuestra vida, cómo la estamos guiando, nuestra vida espiritual aquí en esta tierra, porque de eso depende nuestra vida espiritual, nuestra eternidad. Amén, hermanas, por favor. Mateo 11, 20, dice así, al 24. hasta el 24, dice, entonces comenzó a reconvivir y las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sión se hubiera hecho los milagros que ha sido hecho en vosotras, tiempo se hubiera arrepentido en el silicio y en ceniza. 22 dice, por tanto os digo que el que diga del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade, será habitada
porque si en Sodoma se hubiera hecho lo milagro que ha sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén, gracias, hermana. Vemos aquí, hermanas, que en los pueblos de Corazín, Besaida y Capernaum, Cristo pronunció una de las amonestaciones más duras que haya salido de su boca. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál fue el pecado tan horrible que cometieron estas ciudades que motiva la severidad en las palabras de nuestro Señor? ¿Por qué en las palabras del Señor estas ciudades eran castigadas con tanta severidad que otros pueblos? Para responder a estas preguntas, hermanas, tenemos que conocer cuál fue la relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con estas tres ciudades. En la ciudad de Capernaum jugó un papel muy importante, preponderante en la vida de nuestro Señor. Porque cuando Él fue rechazado en la ciudad de Nazaret, donde Él había sido criado, hizo de Capernaum su morada más permanente. Fue donde pasó mucho más tiempo que en ninguna otra ciudad. De hecho, en el Evangelio de Mateo, a Capernaum se le llama la ciudad del Señor. Podríamos decir entonces que Capernaum fue algo así como su cuartel, porque fue en Capernaum donde Jesús sanó al hijo del centurión. Fue en Capernaum donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Fue en Capernaum donde Jesús sanó al paralítico que fue bajado del techo de la casa. Fue también en Capernaum donde Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fue en Capernaum también donde Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Grandes milagros. Marcos capítulo 1 nos dice que Jesús enseñó las escrituras en las sinagogas de Capernaum. Fue en Capernaum que Jesús pronunció el famoso discurso acerca del pan de vida que Juan registra en el capítulo 6. Fue en Capernaum donde Jesús pronunció las más famosas parábolas del reino que Mateo registra en capítulo 13. De manera que Capernaum se benefició en gran manera de las enseñanzas y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, como ninguna otra ciudad de Israel. Y debido a la cercanía geográfica que había en Capernaum, estaba cerca Corazín y Besaida. Ellas también recibieron beneficios similares. No obstante, dice el libro de Mateo que no se arrepintieron. La ciudad de Besaida, hermana, trató al Señor con indiferencia. Tuvieron en nada las manifestaciones de amor y de poder de nuestro Señor. Vieron lo que vieron, oyeron lo que oyeron y aún así no se arrepintieron. Pero a pesar de que ellos fueron indiferentes a las palabras y a los hechos de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no fue indiferente a la indiferencia de ellos. Dice Mateo 11, el versículo 21, ¡ay de ti! Hablando Jesús a la ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Besaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades que estaban relativamente cerca de Corazín y Besaida. Y ambas ciudades eran reconocidas por su inmoralidad e idolatría.
eran fervientes adoradores de Baal, uno de los cultos paganos que más influenciaba negativa, que más influencia negativa, más bien dicho, tuvo en la historia de Israel. Sin embargo, Jesús dice que en el día del juicio, el castigo que recibirán Tiro y Sidón, a pesar de toda su inmoralidad e idolatría, el castigo que recibirán será más tolerable, comparativamente hablando, que el que recibirán los habitantes de Corazín y de Betsaida. ¡Wow! ¡Qué terrible! La maldad de Tiro y Sidón es menor que la maldad de Corazín y Betsaida, que fueron indiferentes a las múltiples manifestaciones del poder de Dios. Ellas recibieron en forma presencial todos los milagros de Jesús y aún así ellas no se arrepintieron. No hay duda de que Tiro y Sidón serán castigadas también, pero el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para Corazín y Betsaida. Y ni de hablar de Capernaum. Mateo 20, el capítulo 11 que estamos leyendo, versículos 23 y 24 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Estoy segura, hermana, que la mayoría de ustedes conoce la historia de Sodoma y Gomorra, que recibieron el juicio de Dios por causa de sus perversiones. Pero a pesar de todo el pecado de Sodoma y a pesar de toda esta historia de perversión que existía en estas ciudades, Cristo dice que el castigo para Capernaum el día del juicio será peor que el castigo que recibió Sodoma. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en Capernaum, dice Cristo, Sodoma se hubiera arrepentido y habría permanecido hasta el día de hoy. Pero a pesar de que los israelitas de Capernaum no tenían problemas con la homosexualidad y probablemente en ese sentido vivían de manera más decente, Jesús dice que serán castigados con más severidad porque no se arrepintieron a pesar de la evidente presencia de Dios en medio de ellos. Mis amadas hermanas, ¿qué aprendemos de estas severas palabras de Jesús? Número 1, aprendemos como primera cosa, aprendemos que la historia de la mujer termina en juicio. Y porque nuestra historia termina en juicio, el desarrollo de nuestra vida y de cómo la enfrentamos aquí tiene una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. La historia de la mujer tuvo un comienzo. Con toda seguridad también tendrá un fin. Y el fin que está determinado para la historia temporal de la mujer es ese día, en el día de Dios, ese día solemne en el que cada una dará a Dios cuenta por su vida. Les invito a prepararse para encontrarse ese día con Dios, hermana, desde ya. Número 2. También nos enseña este pasaje que el día del juicio del Señor, aquellas que gozaron de mayores privilegios serán también juzgadas con mayor severidad. Así como dice, Corazín, Betsaida y Capernaum tuvieron mayores privilegios y oportunidades de parte de Dios que Tiro, Sidón y Sodoma. En Corazín
Betsaida y Capernaum, Dios estuvo presente en la persona de Jesucristo. Y de acuerdo a ese privilegio que recibieron, serán también juzgados más severamente. ¿Cuántas bendiciones, hermana, para que pensemos? ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha concedido a usted, a mí? ¿Con cuánto de su palabra Dios le ha bendecido? ¿Cuántas enseñanzas ha recibido usted de parte de Dios? ¿Cree usted que eso no será tomado en cuenta en el día del Señor, el día final? Y si Dios le ha dado muchas ocasiones, muchas oportunidades para aprender de Él, ¿cuál ha sido su respuesta a los beneficios que ha recibido de parte de Dios? ¿Fidelidad ha sido su respuesta? ¿Perseverancia ha sido nuestra respuesta a Él? Muchas personas abandonan la iglesia y olvidan todo lo que Dios hizo en sus vidas. Hermanas, yo podré olvidar, ellas podrán olvidar, usted podrá olvidar, pero Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no olvida el compromiso que usted hizo en el bautismo, y el día del juicio será tomado en cuenta la indiferencia o el desprecio que hicimos de la sangre del pacto con que usted y yo fuimos santificadas si nos apartamos de Dios. Dios no es indiferente a la indiferencia de nosotras. Hebreos dice, capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice Hebreos, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mis hermanas, grande cosa es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como tercera cosa, aprendemos de este pasaje que el pecado más grosero, que el pecado más horrendo, no se compara con el pecado de rechazar la palabra de Dios o mostrarse indiferente al mensaje o a la presencia de Dios en cualquiera de sus formas. Señoritas que están aquí en esta sala, hermanas, amigas, si es que hay alguna que todavía no ha entregado su vida al Señor, escuchen esto con mucha atención, porque de acuerdo a las enseñanzas de este pasaje, la indiferencia o el rechazo a la palabra de Dios es un pecado, es el pecado más grave que la homosexualidad, es un pecado más grave que la idolatría. El rechazo o la indiferencia con que usted o yo asumimos el mensaje de la palabra será castigado con más severidad que el pecado más horrible o grosero que nosotros pudiéramos imaginar. El pecado de aquellos sodomitas, el pecado de aquellos que adoraban a Baal con devoción, será juzgado con menos dureza que el de todas aquellas que escuchan la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, y aún así la tienen en poco, la palabra de Dios. Son indiferentes,
no quieren obedecer al mensaje de Dios. Es como decimos, nos entra por aquí y sale por acá. Eso es indiferencia y Dios castigará severamente la indiferencia. La ira de Dios vendrá sobre aquellas que su mensaje entró por aquí y salió por acá. Vivir sin temor a Dios, vivir sin temor a Dios es una insensatez y una locura, hermanas. Como cuarto punto, hermana, de la enseñanza de los pasajes, es que no debemos pasar por alto lo que decía el texto. Solo hay una vía de escape del juicio, solo una, y la condenación de Dios. Solo hay una vía de escape para estas cosas, para el juicio y la condenación. Esta vía de escape es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la vía de escape de la ira de Dios. La razón por la que estas ciudades serán condenadas es porque no se arrepintieron. Originalmente la palabra arrepentimiento está asociada a los procesos del pensamiento y significa reconsiderar, cambiar de opinión, cambiar de punto de vista. Si yo iba para acá, ahora voy para acá. Volverse, cambiar el rumbo, implica el abandono de las opiniones y propósitos pasados y la adopción de propósitos y opiniones distintas. Un cambio drástico de mentalidad que afectará a todo nuestro ser. Eso es arrepentimiento. Pero, ¿de qué debían arrepentirse estas ciudades? Debían arrepentirse de la indiferencia que mostraron hacia la presencia del Señor en medio de ellas. Debían arrepentirse del rechazo e indiferencia que mostraron a la palabra dicha por el propio Jesús en medio de ellas. Dios mostró su poder en medio de estas ciudades, pero ellos no mostraron el menor interés. ¿Cuántas jóvenes funcionan de este modo? ¿Cuántas cristianas funcionan de este modo? El Señor les habla de un modo, de otro modo, pero se mantienen indiferentes al mensaje. Indiferencia que significa rechazo. El llamado de la palabra es arrepentirse. Es la vía de escape. Caso contrario, el juicio de Dios, la ira de Dios, es lo que debe esperar quien no se arrepienta. Hermanas, si hemos sido indiferentes a la palabra de Dios y hemos funcionado simplemente como una religiosa, hoy el oído y el corazón de Dios están abiertos para nosotras, amigas. También todas las que hemos escuchado tantos mensajes que nos llaman a cambiar nuestra forma de vivir. Hoy el oído y el corazón de Dios está abierto para nosotras. No tengamos en menos el privilegio que hoy Dios nos ha concedido de escuchar este mensaje o todos los mensajes que hemos escuchado hoy a través de las plataformas. No tengamos en menos el privilegio que hoy hemos tenido de exponer nuestra vida también delante del Señor. Hermanas, arrepentirnos es la vía para escapar de la ira de Dios. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando para conocerle y obedecerle. Agradezcamos a Dios los privilegios que derrama a nuestras vidas, no solo los materiales, sino los espirituales, esta plataforma bendita
que ha permitido que en medio de esta pandemia nos hayamos separado físicamente las unas de las otras, pero que a través de esta plataforma hemos podido llegar a conocer a tantas hermanas y ahora estamos juntas en un solo corazón delante de la presencia de Dios. Agradezcamos al Señor por estos privilegios, porque muchas veces los hombres preguntan, ¿quién eres tú para llamarles a juicio? Pero nosotras, las cristianas, preguntamos, ¿quiénes somos nosotras para que tú, Señor, nos hayas amado tanto con tan grande amor? ¿Quiénes somos nosotras para que tu Hijo Jesucristo haya tomado nuestro lugar en esa horrenda cruz? Hermanas, que la hermosa bendición de su palabra nos despierte, que la hermosa bendición de su palabra avive nuestros corazones. Pidamos al Señor un corazón arrepentido para escapar del juicio severo que Dios tiene preparado para aquellas que han sido indiferentes a su palabra. Pidamos al Señor que su Espíritu aplique su palabra poderosamente a nuestras vidas. Pidamos que su Espíritu aplique su palabra poderosamente a su iglesia y a quienes han escuchado el mensaje. Yo espero, hermanas, que cada una de nosotras aquí presente nos quedemos con una carga tremenda por su palabra, para meditarla, para que nos preguntemos qué haremos con ella. ¿Seremos indiferentes o la obedeceremos? ¿Qué hará usted, hermana? ¿Qué hará la ira de Dios en nuestra vida? ¿Nos dará la vida eterna o el castigo eterno? Aquí está la palabra expuesta. Usted sabe qué hará con ella. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanas. Muchas gracias por la oportunidad.